que hoy por hoy no tienen que extrañarle que la gente no vea grandes diferencias entre ambos, cuando quizás la única diferencia notable que hemos visto en los últimos años es ver cómo José María Aznar acababa en el Consejo de Administración de Endesa, mientras Felipe González acababa en el Consejo de Administración de Gas Natural. Esa es la imagen de los dos partidos que nos han conducido a este momento. El voto útil, pero ¿para quién? ¿Para quién es útil ese voto? Pedro Sánchez, que lo está pasando fatal desde el debate de la tele, no sé si le veis la carilla. Y al tiempo que a Pedro Sánchez se le ve mala cara, pues hay otra compañera mía, cercana, digamos, compañera entre comillas del Parlamento andaluz, que se está frotando las manos. Se está diciendo, a partir del día 21 me toca a mí. Y es que a lo mejor dentro de pocos meses estamos viendo como el Partido Socialista Obrero Español acaba convirtiéndose en el Partido Susanista Obrero Español. Pero hay cosas que sí molestan, Últimamente Pedro Sánchez está intentando atacar al Ayuntamiento de Cádiz, lo está intentando por muchas vías, entre otras poniendo sus buenos dineros en publicidad institucional en los periódicos de Cádiz, capital. Y lo está haciendo con un ayuntamiento del que tiene mucho que callar. De un ayuntamiento donde cuando se consiguió la investidura, donde se consiguió la alcaldía, el mismo día el alcalde se metía en el despacho y le rodeaban 3 señores de negro con un pinganillo, que eran 3 escoltas, y les dijo en ese mismo momento que tenían que reincorporarse a su puesto en la policía local de la ciudad, renunciando a esa escolta. Una ciudad donde ahora, hoy, en estos días, como está en obra el antiguo albergue municipal, que estará pronto ya arreglado, pues momentáneamente se ha llevado a las personas sin hogar a otro albergue que está un poco más retirado del centro de la ciudad. ¿Y sabéis quién está desplazando a los sin techo? Los coches oficiales donde antes olía a Chanel y que ahora huelen a realidad. Esa imagen es la imagen que estamos. Son cosas sencillas, son cosas fáciles de hacer y se hacen de inmediato. Un ayuntamiento que entra en mayo y que se da cuenta de que cuando empieza el mes de agosto y se cierran los comedores escolares, hay una serie de niños y niñas en la ciudad que se quedan sin poder tener recursos, un elemento básico con el que pueden comer cada día, que son esos comedores, y echando cuenta se da cuenta también de que simplemente eliminando las primas a los portavoces del ayuntamiento, simplemente eliminando esas primas y reduciendo las dietas por asistencia pleno, se podía financiar un plan de continuidad alimentaria, solamente con esos 23.000 euros, y lo puso en marcha. Ese es el Ayuntamiento de Cádiz del que ahora Pedro Sánchez intenta hacer el juego del fango, recurriendo incluso, ya digo, a financiar a los medios de comunicación locales. Tienen mucho que callar en Cádiz. Tienen mucho que callar en Cádiz porque si el Ayuntamiento de Cádiz tardó más tiempo en constituirse fue porque el PSOE no aceptó la propuesta que planteaba una reducción de 400.000 euros en gastos superfluos de dietas, de primas, de sueldos de los concejales, de privilegios de los políticos, y hubo que hacer una segunda propuesta de 300.000 euros hasta que ellos estuvieron conformes y la aprobaron. Tienen mucho que callar en Cádiz. Albert Rivera es esta persona que se ha empeñado en decir que la violencia machista es una cosa doméstica. Es una persona que se ha empeñado en que volvamos a las páginas de sucesos de los periódicos cuando hay una muerte por violencia machista. Llevamos 2 días en los que había 4 víctimas, 4 nuevas víctimas con resultados de muerte, entre ellas una cercana aquí en Lebrija. Y él se empeña en que volvamos a llamar a esos crímenes que forman parte de algo que entre todos solucionamos socialmente, pero también políticamente, con determinadas medidas que los gobiernos tienen la responsabilidad de llevar a cabo. Llamarlo, seguramente en algún momento empezarán a llamarlo otra vez crímenes pasionales, como se llamaban en el franquismo, si recordáis. Bueno, pues yo planteo que quien no hace nada, quien no hace políticas específicas, ayer decía Albert Rivera en La Sexta, que ellos no iban a hacer política ni campaña con la violencia doméstica, otra vez doméstica.
Y yo digo que evidentemente la violencia machista es un problema social, pero tiene soluciones políticas, tiene que tener soluciones políticas. La política es una herramienta para poner solución a los problemas sociales, para poner solución a los problemas de convivencia. Quien no hace un trabajo específico de defensa de las mujeres en el ámbito de sus casas, desde la política, está siendo directamente aliado de los próximos crímenes. Así de claro. Y más cosas. Es ese partido que se está empeñando en decir que de nuevo la receta para generar empleo es abaratar el despido. Como eso no lo hemos probado, ¿verdad? Eso es una medida nueva, novedosa, es nueva política. Abaratar otra vez el despido a través del contrato único. Pues ellos lo vuelven a plantear. Porque cuando hicieron la reforma laboral del Partido Popular nos dijeron que se iban a generar más empleo, como los empresarios iban a poder despedir más fácilmente, pues se iban a animar a contratar a más gente. Razonamiento que en principio era sospechoso, pero que luego el resultado que ha generado son directamente despidos masivos y sustituía a una persona que cobraba 1.500 euros por 3 personas en precario que cobran 500 euros. A veces los mismos trabajadores volvían a reincorporarse a la empresa, pero con un contrato de 500 euros y media jornada, que no era media jornada, que ya lo sabemos. Bueno, pues ellos presentan otra vez la receta de abaratar el despido. Y ellos plantean también una reforma fiscal que lo que hace es reducir los impuestos a los que más tienen. Claro, como eso tampoco lo hemos probado, porque resulta que ahora quienes soportan la carga fiscal son la gente que vive de sus manos, la gente que se levanta por la mañana temprano para abrir su negocio o para ir a trabajar o para ir a buscar trabajo, que esa gente también compra leche y pan y se están gastando en IVA, en el IVA que no han dejado de subir los impuestos de este país, están financiando los impuestos de este país. El 80% de la carga fiscal lo soporta la gente trabajadora, o la gente que busca trabajo, o la gente que son pequeños comerciantes, que son autónomos, que son pequeños empresarios. Y hay una minoría que tiene exenciones, bonificaciones, que además tienen sus impuestos y sus cuentas en Suiza, y que son los que no pagan impuestos. ¿Cuál es el resultado de ese proceso fiscal? Pues el resultado es que somos el segundo país más desigual de la Unión Europea. Tenemos cada vez menos y más ricos y más pobres. Pues nosotros decimos hay que hacer una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen. Parece de sentido común, parece razonable, porque no es verdad lo que planteaba el PP de que han estado reanimando un moribundo con España. Lo que han estado haciendo una donación de sangre masiva de todos nosotros, de la mayoría de la población, a una minoría. Y eso lo hicieron con un rescate bancario que fueron 250.000 millones de euros de dinero nuestro para tapar sus agujeros. A ver quién ha rescatado a una frutería, quién ha rescatado a un taxi, quién ha rescatado a una familia. No, hemos rescatado a los bancos, los culpables de la crisis, los que se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria y que después se beneficiaron también del rescate bancario. Y después, ¿qué hicieron los bancos? Esos mismos prestando dinero a nosotros para cubrir el agujero que nos habíamos creado nosotros de rescatarlo a ellos. Esto es grande. Nos han estafado 3 veces. Primero con el rescate, luego con las condiciones de la deuda, porque no sé si sabéis que el Banco Central Europeo, que supuestamente es un banco público con dinero público de todos los países europeos, lo que hace es prestarle a los bancos al 0% y los bancos nos prestan a nosotros al 3 o al 4%. Con 2 pares. 3 veces. Frente a eso, nosotros planteamos, necesitamos que el Banco Central Europeo le preste dinero directamente a los estados, ¿verdad? A un 0%, se puede ser exactamente igual que están prestando a los bancos, ¿por qué no? Parece razonable, parece de sentido común. Y con las eléctricas, a las que también hemos rescatado, 3.600 millones de euros en ayudas ilegales que hoy están en la Comisión Europea. Porque bueno, como además les dejamos lista a la empresa pública y saneada y después se la vendimos a precio de saldo, en muchos casos a antiguos altos cargos del PP y del PSOE, Endesa, Gas Natural, Repsol, Telefónica, pues además después les dimos ayuda por el déficit tarifario. Bueno, pues esas ayudas ahora mismo están en los tribunales de la Unión Europea, 3.600 millones de euros. Nosotros hemos cuantificado que con esos 3.600 millones de euros se puede pagar un bono social a las familias que menos renta tienen y garantizar la luz, el agua y el gas a todas las personas que hoy no pueden pagar la factura. Está cuantificado.
programa. No son solo una cuestión de que nos cuadren las cuentas, somos el único partido que presenta un programa electoral con memoria económica. Con memoria económica, donde cada euro está cuantificado de todas las medidas que se plantean. Pues como se han dedicado a decir, no, sí, lo que vosotros decís está muy bien, pero eso es cómo se paga. Euro a euro, ¿cuánto cuesta cada medida? ¿Cuántos años tardamos en ponerlas en marcha? ¿En qué periodo de la legislatura cumpliremos con cada compromiso y con cada objetivo? Euro a euro, está en el programa. No solo es una cuestión de buen programa, sino también una cuestión emotiva. Tiene que ver al final también con los sentimientos. Yo creo que a lo largo de estos años hemos dependido de alguna manera de los sentimientos. Fijaos, la indignación es un sentimiento que aqueja a una persona cuando siente que le han robado algo, cuando ve cómo se lo quitan directamente, cuando siente que consejos de ministros tras consejos de ministros, viernes a viernes, nos robaban derechos que había costado décadas en conseguir. Bueno, pues corremos el riesgo de que nuestros hijos y nuestras nietas ya no sientan indignación porque no recuerden lo que teníamos. A mí cuando me dice mi madre, yo trabajaba en Galerías Preciados y a partir del primer mes, el segundo mes ya era fija. A mí me parece algo irreal. Y me podía haber jubilado en Galerías Preciados, luego cambié de empresa porque quise. Eso ahora es imposible de ver. Pues imaginad que nuestros hijos y nuestras nietas se acostumbren a que haya que pagar para ir al médico, como plantea Ciudadanos en su programa, el copago, o que haya que pagar por tener una buena escuela, porque el Estado no garantice escuelas de calidad y de máximo rigor en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las ciudades de Andalucía. Pues cuando se acostumbren a vivir en eso, seguramente no lo echarán de menos, ya ni siquiera se indignen. Por eso es tan importante el momento que vivimos ahora, por eso nosotros somos protagonistas de este cambio histórico y por eso estamos en las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Y nos vamos a debatir en lo que llega, por responsabilidad con nuestros hijos y con los ayuntamientos. Y de indignación, sino porque tenemos elementos objetivos para ser optimistas. Fijaos, vosotros pensabais que las empresas del IBEX 35, que ahora es IBEX 34, que se quedó mejor Gloria, las empresas del IBEX 35 se van a quedar quietas viendo como un partido que pretende subirles los impuestos, mejorar las condiciones de sus trabajadores, hacerles pagar los servicios públicos y el derecho a la educación, la sanidad y los servicios sociales de la mayoría de la población, se iban a estar quietos después de los resultados en las elecciones europeas, después de que hace un año éramos primeros en intención de voto en este país según el CIS. Pues evidentemente no. ¿Y quiénes son las empresas del IBEX 35? Muchos de ellos son bancos y eléctricas y constructoras. Constructoras que a su vez se benefician de los contratos públicos de la mayoría de las administraciones. Vamos a coger cualquier plaza, una plaza cualquiera de Motril. Seguramente el IBEX 35 esté en quien coloca las farolas, en quien limpia la plaza, en quien coloca los bancos. Ellos iban a estar quietos sabiendo que nosotros apostamos por los autónomos, las cooperativas de trabajadores, la pequeña y mediana empresa a la hora de hacer contrataciones públicas. No. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho uso de sus herramientas. ¿Cuáles son sus herramientas? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los dos grandes periódicos de este país están en manos de los dos grandes bancos de este país. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado, por ejemplo, que en las catalanas vimos cómo el partido que aparecía como ganador era Ciudadanos, ¿no? Aparecía Albert Rivera hinchado como un palomo, Inés Arrimada con la cara radiante. ¿Sabéis qué resultados electorales sacaron? Un 17,8%. 17,8%. Nosotros sacamos un punto más en Madrid, sacamos 2 puntos más en Asturias y sacamos 3 puntos más en Aragón. Pero nadie nos dio las horas centrales de los telediarios en ninguno de los 3 casos. Un dato más. El 20% de la población de este país ya vive bajo gobiernos municipales del cambio. El 20%, ¿habéis visto ese titular en algún periódico? Más de la mitad de las grandes ciudades. ¿Quién iba a pensar un día antes de las elecciones que íbamos, o que candidaturas de unidad popular con planteamientos de cambio iguales a los nuestros? Porque da igual la sigla, de verdad que da igual. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Coruña, en Santiago, en Cádiz, en Peligro, en La Zubia, en Atarfe,
iban a ser gobernados por un partido, punto 1, que no era ni el PP ni el PSOE, y punto 2, que fuera una candidatura de Unidad Popular, una agrupación de electores, de gente corriente haciendo política. ¿Quién iba a pensar eso? No hubo encuesta que los PP leyeran. Ninguna lo anunció. Es curioso el caso de Coruña, donde ni siquiera le daban un concejal en el ayuntamiento y acabaron ganando las elecciones. La voz de Galicia. Tenemos tantos objetivos para ser optimistas. Tenemos que salir con más optimismo que dárselo a los demás. Porque las encuestas también crean la opinión. No solo reflejan la opinión, sino que la crean. Nunca hubo más encuestas en un proceso electoral. Y es porque esas encuestas generan ya opinión. No reflejan la que hay. Y hay otra cosa que yo creo que es importantísima, que yo le doy muchísima importancia, porque creo que a lo largo de estos años la política se ha degradado mucho en las mentes de la gente, hemos odiado mucho a los representantes públicos, hemos odiado mucho a los políticos, y con razón. Y por tanto nosotros tenemos que ofrecer doble ración de ética política, doble ración. A mí me da mucho miedo de que dentro de 25 años nos convirtamos en lo que ellos son. Me da mucho miedo parecerme a ellos, los veo todos los días en el Parlamento, bueno, sobre todo cuando hay pleno, el resto de días no creáis que se me mucho el pelo por allí, pero los veo. Y los veo cuando toman la palabra, muchos de ellos, por ejemplo, del Partido Socialista, y busco en la Wikipedia cuánto tiempo llevan en el Parlamento, y veo que llevan 2 legislaturas, 3 legislaturas, son 8 años, son 12 años, son 16 años en el Parlamento. Y es curioso, el otro día donamos las medallas que nos dan a los diputados, nos dan unas medallas como de representantes parlamentarios, medallas museas, pero que valen 500 euros, madre mía. Bueno, pues esas medallas, 500 euros, somos 109 diputados, 500 euros, que esto nos reímos, pero no es para reírse. ¿Qué hicimos con las medallas? Dijimos, vamos a hacer algo con las medallas. O hicimos un certamen de premios para movimientos sociales, para iniciativas, para proyectos de gente que está haciendo un trabajo en su comunidad que sea valioso, y les regalamos las medallas, ¿no? Mi medalla en concreto fue para un proyecto en las 3.000 viviendas de Sevilla que están cultivando un huerto acuapónico y se llevaron esa medalla mía de diputada, ¿no? Pero dices tú, si ellos tuvieran que donar sus medallas, imaginaros, acumulan 4, 5, 6 medallas en su casa del Parlamento andaluz, es como una barbaridad. La ética es fundamental, porque ahí es donde nos demostramos con la cara limpia. Ahí es donde decimos, lo vamos a decir todos los días. Aquí ningún cargo público de Podemos debe estar en las instituciones más de 8 años. Porque entonces se le olvida quién representa. Un político, el trabajo que tiene un político es representar, como toda la comunidad, todas las personas que habitamos esta tierra, no podemos representarnos cada día para planificar la vida colectiva, elegimos a unas personas que nos representan con un programa político concreto en las instituciones y donde tienen que llegar a acuerdos para organizar la vida pública. Así de sencilla es la explicación. Entonces, si una persona no es representativa, ¿cómo va a representar? Si una persona lleva 16 años en el Parlamento, si no sabe cómo va el mercado laboral, cuánto vale el pan, cuánto vale un café, ¿recordáis la pregunta aquella famosa Zapatero? Es así. Si uno se encierra entre las 4 paredes del Parlamento, entre los 4 cristales de su coche oficial, a que nosotros renunciamos, y se mete en su urbanización, ¿qué leche sabe de cómo vive la gente a la que representa en la institución? Y hemos dicho limitación de salario también. No es de recibo que un diputado andaluz cobre 4.500 euros, porque la mayoría de la población en Andalucía no cobra 4.500 euros. Torera. Ahí pasamos hasta bochorno. Me decía el otro día también un compañero, no me acuerdo en qué pueblo, he dado muchas vueltas, me decía, es que se os ve chiquitito, se os ve diciendo muchas verdades pero muy pequeños. No, hay veces en los que nos sentimos muy grandes, hay veces en los que hay determinados consensos, determinadas cosas que simplemente sacándolas a la luz se disuelven como si fueran vampiros. Que haya tenido que llegar Podemos al Parlamento de Andalucía para decir que no es de recibo que se cobren hasta 2.500 euros de dieta en el mes de agosto cuando el Parlamento está cerrado, tiene mucho guapo. Limitación de mandato, limitación de salario y revocabilidad, porque eso es una garantía para los que estamos ahí. Yo estoy muy tranquila de pensar que en cualquier momento los andaluces pueden llevar a cabo un proceso revocatorio si dejan de confiar en mí como representante.
si entienden que lo estoy haciendo mal, porque nos podemos equivocar en cualquier momento. En cualquier momento nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar, nos podemos vender, nos podemos cansar, nos podemos rendir. Y es en ese momento donde la ciudadanía debe poder revocar a sus representantes públicos en las instituciones, aunque no hayan pasado 4 años. A mitad de legislatura, la posibilidad de un revocatorio contra cualquier cargo que represente a la sociedad. En el Senado también, claro. El Senado tiene mucha guasa. Tenemos una compañera senadora que además se está partiendo los cuernos por hacer enmiendas a los presupuestos. Como sabéis, los presupuestos pasan en segunda vuelta por allí. Ella es Maribel Mora, era portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Se recortó el salario de 5.000 y pico de euros a 1.950, que es lo que se está cobrando en los cargos de Podemos. Y claro, lo que plantea es que el Senado tiene que cambiar a 180 grados. Como mucho tiene que ser una cámara de representación territorial, donde los territorios puedan poner en común sus preocupaciones, sus problemas y encontrar mecanismos de solidaridad territorial. Al final, me decía un hombre en Cádiz, dice, yo soy del partido de mi barrio, de La Viña, decía, yo soy del partido de la puerta de mi casa para adentro. A mí la política me da igual. Y digo, pues los del partido de la puerta de su casa para adentro gobiernan la colectividad mucho mejor de lo que lo hacen los políticos. Porque cuidan del que está enfermo, protegen al que está mal, animan al que está triste, reparten los recursos escasos, se echan a la espalda a la familia entera, al colectivo para tirar para adelante con ella, le prestan dinero al que le falta en un mes. Bueno, pues eso es lo que tienen que ser las instituciones, como se gestionan las casas, con la misma ética, con la misma sabiduría con la que la gente comienza y lleva su vida para adelante. Pero es que además tenemos muy buenos técnicos que hacen muy buenas propuestas, y de ahí las 5 o 6 leyes que hemos planteado en el Parlamento de Andalucía. Ningún otro partido ha presentado 6 leyes, ni siquiera el gobierno, por cierto, ha presentado 6 leyes. Ética popular en las instituciones, al final es un poco eso. Estamos en un momento histórico y sabemos que la historia avanza siempre como una rueda. A veces parece que no pasa nada, pero la historia avanza. A veces parece que los corruptos, que los sinvergüenza, que los empresarios explotadores, que los poderosos, que los enriquecidos, que los grandes banqueros duermen siempre tranquilos, pero no es verdad. No es verdad. Yo creo que a todos ellos, especialmente a los corruptos, especialmente a los explotadores, antes de caer dormidos, les viene un sabor amargo a la boca y piensan, ¿y si un día se me acaba el chollo y si un día se acaba esto? Y ya lo hemos visto, ha pasado a lo largo de estos 7 años. No hay que olvidarlo. Hay que recordar cómo llegó el no a la guerra, que mandó a andar al cajón de los hombres pequeñitos con pequeños bigotitos y corazón enconado a los que les encantan las bombas. Y mandamos a andar al cajón. Hay que recordar cómo llegó el 15M, que mandó a Zapatero al cajón de los hombrecillos cobardes. Porque la cobardía de los gobernantes frente a los bancos hace a las mujeres y a los hombres miserables. Y mandamos a Zapatero al cajón. Y hay que recordar cómo llegaron las mareas que pararon con sus oleajes policromados la privatización de la sanidad, de los hombres de negro, de las mujeres de acero, de moralina, de incienso y de rastrillo, y mandamos a Esperanza Aguirre al cajón. Y hay que recordar cómo llegaron jueces, trabajadores de la administración pública, gente valiente, que hicieron sentarse en el banquillo de los inculpados, en el banquillo de los jueces a los que se habían gastado cientos de euros de sus tarjetas blancas en digestivos vergonzosos para echar para abajo las comilonas inmundas que se habían pagado también con esas tarjetas blancas. Y llegó Podemos y va a mandar Rajoy también, ¿a dónde? Muchas gracias por escucharme, gracias al Círculo de Motril, gracias a Geray, al secretario general, gracias a los que os habéis currado la paella que está ahí fuera, que me voy a tener que perder porque me voy a Almería.
Gracias por compartir conmigo este ratito. Ahora nos saludamos un ratito en la plaza y salgamos de la convención de que sí se puede, de que traslademos toda la ilusión, todo el entusiasmo y toda la responsabilidad y el compromiso